¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Porque yo estoy ahí un poco, ¿eh? Mirad una cosa. Miramos, pero no juzgamos. Aquí están mis últimas compras. Sí, cuatro de golpe. 4 fragancias árabes. Y luego me dices, ¿cómo estás, Gemma? Digo, pues muy feliz. De verdad, estoy súper feliz. ¿Por qué me hacen tan felices las fragancias? A ver, una cosa. Yo quería comprar una fragancia en concreto, que ya tengo una versión y ha salido la nueva versión, y yo quería la nueva. Y no la tenían. Y claro, yo cuando entro en una tienda de fragancias árabes, ¿qué me pasa? Que no puedo parar. Tengo que oler y oler y oler y experimentar. ¡Wow! Me encanta. Estas 4 no las podía dejar. No las podía dejar, porque es que me encantaban, cada una tenía su cosa, que es que, bueno, total, que me he quedado las 4. Sí, ¿y por cuál voy a empezar? Porque no voy a reseñarlas todas de golpe, está claro, porque tengo que probarlas, tengo que saber qué opina la gente, cuántas horas duran. Entonces, hay una en concreto que a mi hijo le ha encantado y es, ni más ni menos, todas son unisex. Hay alguna que es más femenina que unisex, pero hay una que mi hijo dice, mamá, esta me encanta, me encanta. ¿Y cuál es? Es esta de la casa Nusuk y se llama Musk Rose. Mirad. ¿Qué opinamos de la caja? Bueno, esto para gustos colores. No está mal, pero yo como soy más de dorados, estos plateados, no lo sé, es por criticar algo, porque no puedo criticar nada de las fragancias estas. Hay 2 críticas en esta fragancia. Vamos a seguir con el vídeo y os digo cuál. La primera para mí es la caja, que es una caja que, bueno, tampoco es que sea, tampoco la voy a reciclar. Vamos a mirar 100 mililitros Musk Rose, unisex, ¿vale? Vamos a ver qué hay aquí dentro. Mirad el tapón. El tapón es de plástico. Bueno, lo habréis visto en la carátula del vídeo. Estoy haciendo aquí como que, ¡ay, a ver qué hay! Mirad qué locura de frasco. Me encanta que tenga este pompón. Y ahora os enseñaré por qué me encanta que tenga el pompón. ¿Qué opinamos del frasco? Frasco de 100 mililitros. Es que no tengo ningún parecido así. Entonces será por eso que me gusta tanto. ¿Qué hago con este pompón? Mirad, os voy a enseñar una cosa. ¿Qué hago con el pompón? Mira, ya que estoy así, os voy a decir la segunda crítica o el segundo pero que tiene esta fragancia, y es el atomizador. Esto, ahora, mi pompón va a oler aquí divinamente. Pero mirad cómo atomiza. Bueno, muy mal, la verdad, muy mal. Pero, ¿qué más da, no? Si una fragancia vale mucho la pena, ¿qué más da como atomice? Bueno, si atomiza bien, mejor, ¿no? Está clarísimo. Pero tengo fragancias que atomizan divinamente y no valen mucho. Entonces, las 2 cosas más negativas que le veo es la caja, que personalmente a mí no me gusta, pero por gustos colores, y que atomice así, tan corto y tan mal. Hay veces que no atomiza. Pero bueno, no pasa nada, nos atomizamos más, es que cada vez va peor, me parece que cada vez va peor. Pero bueno, si no, le voy a cambiar esto, ya veremos, a ver, no pasa nada. Esta fragancia, wow, estoy ahora disfrutando un montón. Esta fragancia tiene una salida con fresa y pimienta rosa. Me encanta que tengan pimienta, me encantan. La fresa como que no se la percibo mucho, ¿vale? Porque le percibo mucho la rosa, que está en el corazón. Tiene rosa y jazmín en el corazón. La rosa de esta fragancia, o sea, si no os gustan las fragancias con rosa, esta fragancia no es para vosotros ni vosotras, porque es unisex. Esta fragancia tiene mucha rosa, es más, me recordaba una que tenía que cuando llegué a casa lo probé y digo, no, para nada. Luego os la enseño, la que yo tenía en mente, pero que no, solo es para enseñarla. Entonces, esta fragancia, los medios ya lo he dicho, rosa y jazmín, la pimienta que la percibo mucho, la rosa que la percibo mucho, y ¿qué más? Musk, como no, ¿cómo se llama? Rosa musk. El pachuli, también lleva pachuli, y vainilla. Una fragancia con vainilla que le encante a la Gemma, sí. ¿Por qué? Porque no le percibo la vainilla. Igual en otra nariz percibís la vainilla de esta fragancia, yo no se la percibo. Y si tiene una vainilla, la tiene
tan buena que ni la percibo, o sea, no es nada empalagosa, no es nada dulce, es una fragancia súper versátil, os la podéis poner para ir a cualquier sitio, no es una fragancia la típica árabe que wow, ¿sabes? Que vas haciendo, uy, menos es más, no, no pasa nada, con esta no os agobiéis para nada, es una fragancia que dura unas 7 horas bien buenas. Ahora no lo puedo decir exactamente porque, claro, ya me la he puesto por la mañana, luego me la he puesto al mediodía, claro que me va durando porque me la voy atomizando, pero la primera vez que la olí me duró casi 6-7 horas, o sea, increíble. Es verdad que el atomizador, qué pena me da porque estoy haciendo el vídeo y me estoy dando cuenta que cada vez va peor, pero bueno, de 4 que me salga un atomizador malo, pues porque hay uno que atomiza súper bien, porque además mi hijo ha dicho, wow, mamá, mira este atomizador, ya os lo voy a enseñar, pero ahora no, quiero reseñar cada fragancia porque bueno, puedo deciros las notas, puedo enseñar el frasco y tal, pero me gusta saber qué piensa la gente y por eso me las pongo, para disfrutar de ellas, a ver qué me dicen, si hay estela, si no hay estela, y todas estas cosas que si no pruebas las fragancias no lo sabes. Entonces con esta sí que puedo, porque ya mi hijo se la ha puesto, hoy precisamente se la ha puesto, yo me la he puesto durante todo el día también. Es una fragancia, no puedo decir si le gusta a la gente o no, porque no he salido realmente a la calle para saber qué me dicen, quiero ser transparente, pero seguro que esta fragancia va a gustar. Y cuando vaya reseñando las otras diré, ¿os acordáis de esta? Puede ser que no, puede ser que no, pero ¿os acordáis de esta? Pues me han dicho que sí, que no, tal, pero de primera impresión esta fragancia de verdad que es espectacular. Eau de Parfum, 100 mililitros, que compra la mía, menos de 30 euros, me encanta, no me arrepiento para nada. Bueno, no me arrepiento de ninguna de las 4, o sea, de ninguna, porque es que se tenían que venir conmigo. Digo, bien, vente conmigo que te voy a cuidar muy, muy bien en mi casa, que tengo más fragancias como tú y te van a hacer compañía. qué locura. Es para motivarme yo misma, ¿vale? Entonces, cuando yo venía a mi casa, me pensaba que se parecía y mucho a esta fragancia que fue mi primera fragancia árabe, pero para nada. Para nada, de verdad que no. Esta es una fragancia con rosa, pero con oud, no con musk. Entonces, claro, sí que lleva musk, pero aquí lo que le da fuerte es el oud y la rosa. Y en cambio aquí no. En esta lo que le da fuerte es el musk y la rosa. Impresionante. Vamos a ver cómo atomiza esta. Ahora tengo... esta sí. Me encanta también. Echaba de menos las fragancias árabes. Sí, os echaba todas de menos. De verdad, es que ahora llevaba una temporada que no había ninguna que digas, ay, 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 jolín, y voy y encuentro 4 de golpe, digo, Gemma, ¿qué necesitabas? ¿No? ¿Lo necesitabas? Pues sí, de verdad. ¡Ay, qué locura, qué locura! Qué locura la mezcla de estas dos. Rosa con oud, con musk. ¡Wow! Locura, de verdad. De verdad, me está dejando un ambiente brutal, brutal. Bueno, voy a terminar con esta, que es con la que he venido a reseñar. Estoy encantada de haberme comprado esta fragancia de Musk Rose y, bueno, dejo aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Darle un like o suscribiros si podéis, si no, no pasa nada y hasta el próximo vídeo.